Perseguir las finanzas del narco. Este es el objetivo de un acuerdo de alcance que firmaron la PGR y la DEA la semana pasada con esta pretensión, al mismo tiempo que desde el equipo de transición dijeron que buena parte de la estrategia de seguridad del gobierno entrante será la misma, perseguir las finanzas del narco. Pero ¿cuántas veces ha escuchado usted esto? Vamos a desmantelar a los cárteles, no desde las cabezas, sino desde las finanzas y los recursos ingentes que manejan. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me puede enviar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Y si me acompaña a ver rápido un reportaje de contexto, regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los actuales gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron un plan de cooperación contra los cárteles de la droga mexicanos con el objetivo de debilitar a sus líderes a través de la investigación sobre sus finanzas y el lavado de dinero de sus millonarias ganancias por el tráfico de estupefacientes. El equipo de transición no se ha posicionado al respecto, a diferencia de otros asuntos como el comercial, con la renegociación del Telecán, que resalta en medio de la hostilidad por otros temas como la migración o el comercio. Pero el responsable de seguridad, Alfonso Durazo, declaró que la estrategia del próximo gobierno será también atacar las finanzas del narco. Luego de este acuerdo entre la PGR y la DEA, el gobierno mexicano elevó la recompensa por la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, el Mencho, uno de los líderes más buscados en el país. Estados Unidos ha declarado emergencia sanitaria el consumo de opiáceos y México es la principal ruta de la cocaína que llega a Estados Unidos y se ha convertido en el mayor abastecedor de heroína. Este nuevo esquema de colaboración pretende romper las cadenas de valor como son las rutas del mercado de drogas y armas. Las autoridades no detallaron los recursos humanos o económicos que se destinarán para el propósito de la tarea. López Obrador propuso desde la campaña una amnistía para paliar la peor crisis de seguridad en el país en su historia reciente. La fragmentación de los cárteles y la diversificación del negocio han disparado la violencia en los últimos meses. El próximo secretario de Seguridad Pública descartó que se vaya a implementar la Guardia Nacional y dijo que en lugar de ello se va a dar prioridad a la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad pública del Estado en lugar de intentar con una nueva corporación. Esta es una cooperación sin precedentes, dijeron las autoridades de ambos países al anunciar el acuerdo. El consumo masivo de drogas en Estados Unidos arroja preocupantes cifras. 64,000 estadounidenses murieron en 2016 producto de una sobredosis. México ha cerrado 2017 con una tasa de 25 asesinatos por cada 100,000 habitantes, superior a la de Colombia, y ha superado las cifras durante los peores años de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006. El director regional de la DEA para Norteamérica y Centroamérica, Matthew G. Donahue, dijo que el nuevo plan consiste en tomar velocidad y arrastrar a más personas más rápido. Eso es lo que realmente se está tratando de impulsar, la cooperación que se tiene actualmente con México para ser un poco más eficiente y un poco más agresiva. El responsable de seguridad del equipo de transición dijo que en lugar de perseguir a los narcotraficantes, se va a perseguir el dinero del crimen. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Varios hechos importantes sobre el tema de seguridad han ocurrido en los últimos días. Un acuerdo, como le decía, de la PGR y la DEA para perseguir las finanzas de los narcos, pero también luego el equipo de transición del próximo gobierno habla de perseguir el dinero de los cárteles. Vamos a entrar a este tema. Muchas gracias por estar con nosotros en este arranque de semana. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros, como siempre, cada vez que viene. Alejandro Vape, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias al auditorio. Un placer de verdad. Gracias. Hace mucho que no venías, analista en asuntos de seguridad. Es un gusto estar con ustedes. Y la verdad, para nosotros también. Y Manuel Vélez, subdirector del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias por la invitación. Muchas gracias, un placer de verdad. Y si quieren, entrémosle con eso. A ver, no sé cómo viviste tú esas dos noticias, cómo las analizas. Sí, pues sí, nada nuevo bajo el sol, ¿no? No, es que eso es lo que llamativo. Digamos, si tú te fijas la trayectoria de la colaboración en seguridad
entre México y Estados Unidos, ha habido muchos anuncios de este género. Hace una década, te voy a decir, hubo incluso un estudio binacional entre México y Estados Unidos para ver el flujo de efectivo que venía de norte a sur. Ha habido cooperación entre el Departamento del Tesoro y la UIF desde hace años. Ha habido diversas iniciativas. Pero lo calificaron de acuerdo sin precedente. ¿Dónde está lo del sin precedente? No te sabría decir, porque sí hay precedentes. O sea, sí hay déjame ponerte. Una norma en la presentación de este tipo de acuerdos que siempre son históricos y siempre son sin precedentes. Parece que son como los dos cartabones. Siempre son el marcador. Se parte el mar rojo, ¿no? Cada vez que la realidad es que este tipo de colaboración ha venido sucediendo de una forma o de otra, con más o menos intensidad, con algunos instrumentos u otros, desde hace muchos años. Los resultados son, digamos, menos que espectaculares. Yo voy a apostar de que los resultados de este nuevo anuncio también serán algo menos que espectaculares. O sea, bastante pesimista. Arrancamos el programa con la posición de Alejandro. Y yo te preguntaría, Manuel, para ti también, o sea, no ves nada de acuerdos sin precedentes. Sí, yo considero que el carácter sin precedentes con el que se anunció esta medida viene dado por el factor coyuntural de que sería la primera o de las primeras acciones que va a desarrollar la administración del presidente Trump, y por eso se está anunciando con bombo y platillo algo que ya se hace, ¿no? Es una cuestión, la colaboración en materia de lavado de dinero, que es un aspecto de las finanzas de narcotráfico, es algo recurrente. Pero ¿cuánto nos ha dejado el combate al lavado de dinero entre ambos países? ¿Cuál puede ser el resultado? Operaciones importantes, la verdad es que yo no la recuerdo. Digo, ha habido algunas, por ejemplo, hubo una en Los Ángeles, en el barrio, en el Fashion District de Los Ángeles, en el cual se desmanteló una red de lavado de dinero, el lavado de dinero vinculado a comercio, trade-based money laundering. Sí. Eso fue hace algunos años. Se han decomisado algunos activos, se ha colaborado, por ejemplo, en la inclusión, se colabora o se espejea, muchas veces las autoridades mexicanas espejean lo que hace las autoridades estadounidenses con la inclusión de personas o empresas en las listas de control del Tesoro. Hubo el caso muy reciente, que fue muy famoso, el de Rafa Márquez y Julián Álvarez, en el cual una vez allá se les incluyó en las listas de control del Departamento del Tesoro, y aquí se hizo lo mismo. Luego salieron de aquí por la vía del amparo, etc., ¿no? Así es. Pero sí, digamos, los resultados, de nuevo, yo te diría que pues tampoco son para brincar de gusto, ¿no? ¿Por qué tan difícil? A ver, esa es la otra. No solamente es sin precedente, sin antecedentes. Además, hemos escuchado perseguir las finanzas de los narcos miles de veces. Sí. ¿Has visto cuáles son los resultados de las áreas de lavado de dinero, de ataque al lavado de dinero de PGR? Justo creo que parte de lo que tenemos que entender en materia de lavado de dinero y en materia, primero, antes del lavado de dinero, sobre las finanzas de narcotráfico. ¿Qué son las finanzas de narcotráfico? Cuando uno aprende en sus cursos de finanzas públicas, finanzas privadas, uno analiza las finanzas a partir de estados financieros, y pareciera la tentación de llevar ese equivalente a las finanzas del narcotráfico, a las finanzas del crimen organizado, cuando en realidad perseguirlas requiere un enfoque global del sistema financiero, es decir, la penetración de los fondos ilícitos en las actividades legales, y no solo desde un punto de vista nacional, sino el lavado de dinero y estos flujos tienen que ver, se contextualizan en un mundo donde el capital fluye de manera casi libre. Entonces, analizar los resultados del lavado de dinero tiene que hacerse desde una óptica global. Y para contextualizar esto, el reporte del Fondo Monetario Internacional, la última evaluación que hizo el Fondo Monetario sobre México y sobre su papel dentro de todas estas actividades antilavado, refleja dos cosas. Uno es que respecto a 2008, sí hay un avance significativo. El sistema financiero y quienes lo integran están cada vez más conscientes de que hay que
pues imponer y estar revisando la efectividad de los controles antilavado, pero el otro aspecto que está fallando mucho es cómo PGR analiza los casos. Lo que hemos visto una y otra vez es que la Unidad de Inteligencia Financiera es la entidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que analiza los casos, está constantemente analizando la información, integra toda la investigación, la pasa a PGR, y en PGR el grado de éxito de estas investigaciones es muy bajo. Incluso destaca que en el informe del Fondo Monetario Internacional es que el lavado de dinero se persigue caso a caso. Como es típico en México, este enfoque caso a caso y no es un enfoque global, que tenga ahora sí que este componente de los grandes cárteles, sino más que nada, como procede la PGR es caso a caso. Pero y esa es una crítica que le hace el Fondo Monetario a México. De acuerdo, incluso si uno va a las oficinas de PGR que me tocó estar el otro día, esas áreas, la unidad de antilavado, está vacía, no hay gente, está absolutamente vacía. Y me llama la atención, Alejandro, que el que sale después de que, no se lo había yo escuchado, la verdad, con el tema de perseguir las finanzas del narco es el equipo de transición, Alfonso Durazo, la semana pasada. Sí, no, pero pues es casi de cajón, ¿no? O sea, lo mismo, lo puedes encontrar afirmaciones muy similares del equipo de transición 2012. Incluso el propio Enrique Peña Nieto, en el libro que preparó para la elección 2012, sí, dice, tenemos que dar golpes quirúrgicos en contra de las finanzas del narcotráfico. O sea, de veras, si pudiéramos, o sea, la arqueología de esta afirmación, pues unos 20 años que todo el mundo quiere hacer lo mismo. ¿Por qué no se puede? Yo creo que sí es un tema interesante. O sea, faltan yo creo que todavía algunos cambios institucionales, ¿no? El reporte del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, sí habla de algunas áreas de oportunidad donde se pudiera mejorar. Es particularmente más del lado, como decía el compañero, más del lado de la PGR, de la judicialización de los casos, que de la construcción, que de la información misma. En la última década se ha venido apretando la legislación antilavado de manera importante. Por ejemplo, han venido creciendo los sujetos obligados. O sea, lo que estás diciendo es que la parte, digamos, más débil es la capacidad de la PGR para articular y presentar las investigaciones. Esa es una primera parte. Y además también yo creo que todavía, por ejemplo, la legislación en materia de extinción de dominio, yo creo que es notoriamente inadecuada. Prácticamente no se utiliza el instrumento porque primero tiene que haber una sentencia en firme del delito predicado, o sea, del delito que generó los ilícitos, ¿no? El proceso. Y sentencia en firme, o sea, tienen ya concluidas todas las instancias posibles. Es allí cuando se puede ejercer la extinción de dominio. El caso colombiano es al revés, ¿no? Primero extingo y luego averiguo. Exacto. O sea, entonces sí es mucho más potente el instrumento, ¿no? Sí se presta más abusos también, pero sí hay, o sea, pero sí es mucho más, es un garrote mucho más convincente y disuasivo que el que hay en México. Pero lo que sí ha venido, yo creo que sí ha habido algunos avances, por ejemplo, en proteger algunos sectores de la economía ilícita de la penetración de dinero ilícito. Eso a lo mejor sí se ha avanzado. Tú tienes ahorita como sujetos obligados no solo a agentes financieros, actores del sector financiero, sino, por ejemplo, inmobiliarias, notarías, joyerías, galerías de arte, distribuidores de vehículos. Todos esos son sujetos obligados en términos de la legislación de lavado de dinero. Distribuidores de coches, sí son sujetos obligados. Sí. ¿Sabes que tú puedes ir a una concesionaria y pagar en efectivo cantidades que van a ser 250,000 pesos? Sí, pero sí pueden ser procesados en términos de la legislación. Podrían potencialmente ser perseguidos en términos de la legislación de lavado de dinero. O sea, están corriendo riesgos. O sea, sí están corriendo riesgos. Sí es más difícil que eso. Piensa, por ejemplo, se ha vuelto, por ejemplo, relativamente difícil abrir cuentas de banco en ciertos sectores. Para la gente que está, por ejemplo, gente que llaman políticamente expuesta, abrir una cuenta de banco, abrir una cuenta en una institución financiera se ha vuelto relativamente complicado, ¿no? Una parte de la historia, digamos, de la Casa Blanca, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Que es decir que al parecer a Luis Videgaray no tenía problemas para obtener créditos hipotecarios por la vía
por ser persona políticamente expuesta, y entonces es ahí donde entra el asunto hija, ¿no? Es cuando tienes que utilizar prestanombres, digamos, no, o aquí agentes. no puede prestanombres, o sea, la inmobiliaria misma le da el crédito, que está sujeto mucho menos a reglas de control, mucho menos severas que las que están. Tienes más y mejores instrumentos. Estamos analizando estos objetivos que ponen tanto acuerdos con el gobierno norteamericano, que anuncian como sin precedente la semana pasada con la DEA, el equipo de transición en México, diciendo hay que atacar las finanzas del narco. Me quedé contigo, Manuel, y el tema era, a ver, el más grande caso que hemos tenido hasta ahora, o de los más grandes de lavado de dinero, acusaciones de lavado de dinero contra el Bester Gordillo, no se pudo probar, como pudimos verificar hoy en conferencia de prensa, anunciando, hablando de su liberación y de, ¿cómo se llama?, y de su inocencia. Sí, aquí en un artículo que publiqué la semana pasada, presentaba una reflexión sobre las implicaciones o las moralejas que tenemos que aprender del caso El Bester. Lecturas políticas aparte, ¿qué aprendemos en lo técnico? En lo técnico aprendemos, número uno, que la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera tuvieron errores, graves errores en la integración de la investigación. Fue un proceso tardado, fue un proceso costoso, porque 5 años en tribunales, todo este tiempo, para que tengamos este resultado. Lo que siente es un precedente de que quien comete un lavado de dinero o un presunto lavado de dinero y es sancionado en una primera instancia, puede ser reversible esta situación. Y esto nos debe fomentar una discusión sobre si el lavado de dinero es una actividad exclusiva de las organizaciones criminales. No, bueno, está clarísimo. Está clarísimo. Eso sí, se necesita no haber nacido en este país para saberlo. Pero el problema es que si nosotros examinamos el discurso de los gobiernos de transición, de este gobierno de transición, pareciera que el pasar a la unidad de inteligencia financiera, como es la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a probablemente la Secretaría de Seguridad Pública, pues no es la solución. No es la solución, y tendríamos que discutir cuáles son los alcances de esta medida. No, ya lo echaron para atrás. ¿Ya lo echaron para atrás? Sí. No prospera. Esa decisión ya hubo reversa, pues, porque hay acuerdos internacionales de intercambio de información que dejarían de funcionar si pues, la UIF pasa a salir de la Secretaría de Hacienda. Entonces eso no va a suceder. Bueno, esa es una buena noticia, sí. La verdad sí. Es que cuando en el observatorio llevamos a cabo el proyecto Por un México Seguro y les preguntamos a los candidatos cuáles eran sus propuestas en materia de lavado de dinero, y leímos esta de pasar a la UIF a otro lugar en ese documento que nos pasaron, no decía dónde, pues sí la veíamos con mucho cuidado, con mucha preocupación. Ahora hay una cosa que me pareció interesante, eso sí, de lo que escuché del acuerdo la semana pasada con la DEA, sí. Decía, hay que tratar de romper las cadenas de valor, drogas, armas. Claro. ¿Cómo es eso, Alejandro? Tampoco es nuevo, ¿eh? No. Lo hemos escuchado ya bastante. Por supuesto, no, o sea, y lo digo porque lo que me preocupa... Más de una década tratando de frenar también el flujo de armas. Y me preocupa hoy la venta de armas que hay en el centro de esta ciudad. Es impresionante. Es impresionante. Digo, es que somos vecinos de un país donde hay 200 millones de armas de fuego en manos privadas. Entonces, aun si mañana se frenara, lograran ponerle freno a la venta legal de armas de fuego en Estados Unidos, algo imposible, aún así, digamos, persistiría un flujo enorme. Añádele que yo creo que ya en nuestro país ya hay un stock de armas ya muy importante, ya hay un mercado ilícito, ¿no?, que no necesariamente necesita nutrirse de la importación continua, que ya puede vivir, sostenerse solo, ¿no? Y eso sí es tremendamente preocupante. Y combatir el tráfico de armas es tal vez tan fútil como combatir el tráfico de drogas desde el lado de la oferta, por razones similares. Es decir, tú lo que puedes hacer, si tú combates el tráfico de armas y es relativamente exitoso, aumentas el precio
de las armas en el mercado ilícito. No lo suficiente para reducir significativamente la demanda, pero sí lo suficiente para que otros entren a proveer el producto. O sea, inflas el mercado. Sucede, o sea, sucede lo mismo que con las drogas, pero en flujo, el flujo ahí es norte-sur, ¿no? Entonces sí es muy difícil, no hay muchos instrumentos a disposición de los vecinos, y los que tienen no los han querido usar, no los han querido usar, son políticamente tóxicos. Entonces, pues digo, también tampoco yo me sentiría muy optimista sobre la cooperación en esa materia, ¿no? A mí sí me preocupa, porque mira, vamos a poner de un lado la balanza de lo que llevamos platicado en el programa. Instrumentos para lavado de dinero débiles. Aplicación, implementación ineficaz. La cadena de valor, drogas, armas, bastante blanda. Y lo que tenemos de repente son 64,000 muertes en Estados Unidos por crisis de opiáceos en 2016 y más de 200,000 muertes en México por problemas de violencia. A ver, ¿qué esperar, digamos, del próximo gobierno cuando además te está diciendo, en este contexto, vamos a reducir 50% el delito? Las declaraciones sobre las expectativas de su estrategia son pues, exageradas, ¿no? Eso creo que cualquiera te lo puede decir. No creo que todavía tengan la claridad suficiente. Yo creo que en la medida que vayan viendo y vayan pasando los meses se van a dar cuenta de que los obstáculos pues son... O sea, hoy sus pronósticos les falta el choque con la realidad. Falta el choque con la realidad, evidentemente, y lo que están tratando ahorita de hacer es un poco de administrar esas expectativas, de creer que se puede reducir, de creer que se puede con las mismas estrategias o refraseadas lograr un resultado distinto. A ver, administrar expectativas, ¿es necesario administrar expectativas con un triunfo tan rotundo? Yo diría que sí, porque las expectativas son gigantescas, ¿no? Y la paciencia puede ser relativamente corta, entonces sí tienen que empezar a modular lo que prometen y y sus compromisos, ¿no? Yo creo que es una mala idea, de nuevo, atarse, o sea, definir éxito y fracaso en términos de la evolución de los homicidios, ¿eh? O sea, cuantitativos, 50%, o sea, ya está, eso es, más pero marcado, además ni siquiera en términos de tasa, en términos absolutos, ¿no? Entonces, eso es todavía más complicado, porque en términos de tasa pues tienes que reducirlo más porque la población te está creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que tendrían que ampliar el abanico de indicadores, empezar a medirse de otra manera y empezar a una pedagogía con el público sobre cómo ir observando la evolución del problema. Todos seguimos en los homicidios porque es un indicador relativamente certero, oportuno, porque lo tenemos cada mes, ¿no? o cada mes, y que es relativamente comprensible y fácil de transmitir lo que está sucediendo. Pero pues hay otros indicadores que yo creo que a lo mejor pudieran ser más... Pero, por ejemplo, ¿cuál? ¿Robo de coches? No, déjame ponerte así. Victimización, que lo tenemos una vez al año. Victimización. Confianza, pero déjame ponerte... vámonos un paso para atrás. Confianza en las instituciones. Que la confianza en la Policía Federal está 20 puntos abajo donde está la confianza en las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí hay un objetivo. Pero es un tema de percepción. O sea, en todos los casos es más un tema de percepción que de datos. Sentirse seguro no es un tema... o sea, el miedo paraliza. Entonces, lograr que la gente se sienta segura no es un objetivo trivial, ¿no? Que puede ser de percepción y a la larga la percepción y la realidad van en el mismo carril, pero en el corto plazo sí puedes ir incidiendo sobre la percepción. Pero otras, confianza en las instituciones, otras, victimización, otras, cifra negra, lo que queremos es más denuncia, no menos. Otras, hay una serie de indicadores de proceso de las policías, ¿no? Yo me empezaría a enfocar en eso, es decir, pues el homicidio se mueve por razones no necesariamente vinculadas a la política pública, o la vamos a ir reduciendo en el largo plazo. Esto es un proceso civilizatorio de una generación. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que aquí los resultados no se dan en el corto plazo y eso es difícil de vender. Las metas, las posibilidades de cumplirlas, las dificultades de mantener expectativas altas, pero también la necesidad de administrarlas, y todo
en clave, Manuel, de lo que pueda atender en el corto, mediano y largo plazo. Sí, de hecho, retomando el comentario de Alejandro, algo curioso que sucedió con el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto, si uno lo revisa, tiene un eje que se llama México en Paz. Así se llamó su estrategia cuando la anunciaron allá por 2013. Y de hecho en los indicadores venían los que mencionas, algunos que mencionas, que venía prevalencia delictiva con base en la ENVIPE, venía incidencia delictiva, y si uno revisa esos indicadores y te das la lectura de cómo nos fue en el sexenio, incidencia con algunos altibajos, y prevalencia se mantiene estancada en los últimos dos. Entonces, lo que sucedió es que pasamos de este relato del homicidio, y cuando empezó a crecer es que nos empezamos a fijar, no, pero y ahí quedó. Lo que pasa es que ellos se fijaron la meta. Ellos se fijaron la también. meta, o sea, dijo Enrique Peña Nieto al inicio de su sexenio, vamos a reducir, se nos debe juzgar si reducimos homicidio, secuestro y extorsión. Pues, no, ahí están los tres indicadores. Decía una cosa en el papel. Lo tomamos. Pues está bien, si ellos se quieren juzgar así, así los juzgamos, no hay problema. Decía una cosa en el papel y decía otra cosa en los discursos. Entonces, ese tipo de lógicas de doble discurso hay que tratar de evitarlas. Ahora, 6 años en este contexto. 6 años después, sí tenemos algunos enfoques distintos. El tema de la amnistía que se anunció en campaña, el tema del perdón. Sí. Pero en términos de estrategia, eso no reduce homicidios. Como lo que han venido señalando en términos de amnistía, justicia tradicional, eso tal vez para otro programa. Amnistía y perdón puede servir para muchas razones, para muchas cosas, pero no para abatir ¿cuál es la tasa de homicidios? La vinculación causal entre eso y homicidios, pues yo no creo que existe. De hecho, no creo que sea justo ni siquiera pedirla, ¿no? Se buscan otros objetivos. O sea, sería amnistía y dejas de matar. Pues, bueno, lo cual no tiene lógica. Si la amnistía se limita a infractores, a pequeños infractores, aquellos que tuvieron delitos no violentos, sobre todo vinculados a delitos contra la salud, drogas, etcétera. Pues si si los sacas de la cárcel, me parece magnífico para ellos. Creo que es un acto de justicia, pero pues ellos no estaban cometiendo delitos, no eran generadores de la conducta que querías prevenir, ¿no? Si quieres realmente tener efectos, entonces sí tienes que entrarle a algún tipo de arreglo con los que sí son violentos. Pero haces eso y es suicida. O sea, un pacto con el narco. O no pacto con el narco, pero algún tipo de arreglo de justicia transicional de algún tipo, con los que sí son generadores de violencia, con los que sí son asesinos, con los que son secuestradores, ahí sí políticamente es muchísimo más difícil de procesar. Y por eso lo han venido negando, ¿no? Y supone que los demás, o sea, que la contraparte tenga incentivos de participar en tu planteamiento. Tu arreglo, ¿no? O sea, y digamos, lo que pasa es que pudiera hacer, le ofreces beneficios jurídicos a esa persona a cambio de que se desmovilice, o sea, pues pudiera haber habido algunos casos que caminan en ese sentido, pero pues sí, políticamente son complicadísimos, éticamente son una bomba, ¿no? Y jurídicamente son muy complejos. Entonces, pues si quieren caminar en esa dirección, pues sí sería complicado, ¿no? ¿Les queda claro que hacia dónde está esto caminando? Y con esto ya me voy a ir a la recta final. En 2 meses anunciaron tener un plan de seguridad. ¿Ustedes qué esperan? Yo creo que primero, no sé qué piensa Víctor, pero yo creo que primero hay aquí algo que me empieza a preocupar, que es que me dio una conducción medio bicéfala del... ¿no? O sea, hay por lo menos 2 cabezas visibles en este tema, que uno es la Secretaría de Gobernación y otro es la que será la Secretaría de Seguridad Pública a partir de diciembre. Eso, por ejemplo, lo estás viendo en los foros. Los foros, o sea, no, los foros los organiza la Secretaría de Seguridad Pública, pero digamos, una de las figuras prominentes en estos foros ha sido la que será la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Habrá que organizar eso. Yo creo que todavía, ¿qué es lo que deberíamos de esperar en los próximos 2 meses? Ver cuál va a ser la configuración institucional del sector, particularmente cómo va a quedar armada finalmente la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que es un tema importante. La iniciativa que tiene que mandar el presentar. CISEN para ella es una locura. No logra nada y puede tener costos importantes.
Y no es además una reforma del aparato de seguridad. Es su primer punto. El segundo punto es en que hasta dónde quieren profundizar en esta ruta de la justicia transicional. Han sido muy, poco ambiguos, deliberadamente ambiguos, yo creo. Poco definidos, poco claros. Para saber de qué se trata lo que están hablando. Y tercero, pues también habrá que ver qué es lo que quieren hacer en términos de reforma institucional, ¿no? En términos de las policías, en términos de las fiscalías, etcétera. Yo creo que ahí hay una serie de definiciones que habría que esperar. ¿Ves luces pues, en todos estos temas? Reformas institucionales, digo, ya sabemos que viene la iniciativa de la Secretaría de Seguridad Pública, pero de lo demás, ¿tienes alguna luz desde el Observatorio Nacional Ciudadano? Mira, en una conferencia que convocó el TEC de Monterrey, estuvo el general retirado David Petraeus, y le preguntaron justo esto mismo, si él veía claridad en la estrategia en contra del crimen de la nueva administración. Y un comentario que hizo es que pues no veía claridad desde justo cómo se estaba articulando la parte de despenalización de drogas y cómo estaban pensando las instituciones de policía. Él decía que todavía no veía elementos que lo definieran con claridad, y tiene un gran porcentaje de razón, ¿no? Y otro punto que debemos esperar para saber qué nos espera es el presupuesto de egresos de la Federación. El dinero habla. Y en virtud de que el dinero habla, si nosotros vamos a ver el 31 de diciembre, a partir de 2019, cómo va a estar asignado el recurso, sabremos si nos va a alcanzar. Actualmente destinamos, me parece, creo que 1.5% del Producto Interno Bruto a estas tareas. No sé. Pero eso incluye Sedena y Marina. Incluyendo Sedena y Semar. Las Fuerzas Armadas. Incluyendo Sedena y Semar. Y me gustaría ver cómo se articula la nueva estrategia de seguridad en términos de recursos. Bueno, y ahí hay otro interrogante además. ¿Quiénes van a ser los titulares de Sedena y Semar? Sí. De Sedena y de Marina. Entonces, sabemos que van a ser militares en activo. Bueno, generales en activo. Yo creo que ya sí, lo que sabemos es que van a seguir el protocolo que se ha seguido desde hace años en este país para la selección, ¿no? De tanto el titular de la Sedena como consulta a los titulares. O sea, y las ternas o las listas que les envíen las propias dependencias, y de ahí escogerán. Pues hoy es cuando hoy le presentaban al observador las ternas, ¿no? No sé si... Y luego él dijo que se va a reunir además con los titulares, con los actuales titulares, para discutir las ternas con ellos. Así es. Digo, ahí yo creo que no hay mayores sorpresas. No vienen, normalmente vienen de un subconjunto relativamente pequeño de generales, el caso de almirantes, el caso de generales de división. Sí, y además normalmente es el que es el subsecretario, o el que es el oficial mayor, o el jefe de la zona militar donde fue gobernador el presidente electo, igual en Marina, el jefe del Estado Mayor, el oficial mayor, el subsecretario. Son relativamente, la lista de posibles candidatos son relativamente limitadas, ¿no? En ambos casos. Pues eso va a haber que seguirlo de cerca, pero en cualquier caso lo que sí parece, y por lo menos me quedo yo de conclusión en esta mesa, es que hay confusión y falta de claridad sobre cuál va a ser la estrategia y cómo incluso acuerdos como estos con la PGR habrá que ver cómo se articula. Y además ahí hay otro tema, estrategia. ¿Qué va a pasar con la PGR? Sí. Bueno, por supuesto, ahí está. Es otro tema importante. Fiscalía General, etcétera, etcétera. Bueno, que ya sabemos que la terna viene. Ya sabemos la terna, no sabemos. Y la ley, falta la ley orgánica. Falta la ley orgánica en la Fiscalía y no sabemos qué facultades van a tener. Creo que la última reunión con la sociedad civil es el 28. Y a lo mejor es la última. La mesa de gobernación. A lo mejor es la última, dicen. Muchas gracias. Ni hablar. Manuel Vélez, muchas gracias, un placer. Un agradecimiento a ti y al auditorio, y los invitamos a consultar todos los contenidos del proyecto Por un México Seguro. Estamos por lanzar la segunda etapa y el 29 de agosto tenemos conferencia de prensa sobre delitos electorales. Seguro, muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde. Que le vaya muy bien. Buena tarde. Adiós.